Hoy vamos a contar en Panam Post con Jorge Enrique Gómez Pardo. Él es abogado, analista político, autor del libro Defensa de la Libertad y de la Democracia, para que nos ayude a analizar prácticamente en caliente, ¿no? Los acontecimientos recientes muy relacionados con la política exterior de Colombia. Y estamos hablando precisamente de lo que es esa conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, que fue convocada por Gustavo Petro y pues que ofreció a Bogotá como sede para esta cumbre que parece ser pues a medida de su amigo y aliado Nicolás Maduro. Como se ha visto que se ha convertido pues en los 8 meses que tiene de gobierno, ya son tres los viajes que ha hecho a Caracas, un cuarto encuentro en la frontera y no hay que olvidar además que Petro fue el anfitrión de Hugo Chávez en su primera visita a Bogotá luego de haber salido de la cárcel por el intento de golpe de Estado de 1992 tras ser indultado por Rafael Caldera, ¿no? Entonces, tal parece que Petro estuviera devolviéndole a Maduro el favor de haber puesto la capital venezolana como sede para la primera fase de lo que han sido estos diálogos con el ELN. Hace unos días, además, se reunió en Estados Unidos con el presidente Joe Biden y prácticamente lo primero que le pidió fue levantarle las sanciones al régimen de Maduro. Entonces, dentro de todo este contexto, parece que nos demuestra que Gustavo Petro está poniendo como prioridad de la política exterior de Colombia a Venezuela, más específicamente ayudar a Maduro a ganar legitimidad ante la comunidad internacional, lavarle la cara, blanquear la dictadura chavista. Entonces, quiero preguntarle dos cosas para comenzar. ¿Cree que son ingenuos los opositores venezolanos que piensan que pueden contar con un Petro mediador imparcial? Y por otro lado, ¿en qué situación está poniendo Petro a Colombia con su política exterior tan cercana al chavismo? Digamos que una amistad muy estrecha ya por lo que se ha visto, con un régimen que está acusado por violaciones de derechos humanos, que está bajo investigación en la Corte Penal Internacional y que pues Estados Unidos además paga 15 millones de dólares por su captura. Bueno, José Gregorio, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, para mí es un honor participar en esta entrevista que me hacen. Panam Post ha sido mi casa, he escrito varias columnas acá y de verdad les agradezco mucho esta oportunidad. Para responder a su pregunta, José Gregorio, voy a empezar por la segunda para defender a la primera. Eh, Creo que con sus riesgos, esto puede ser una oportunidad tanto para Colombia como para Estados Unidos como para Venezuela. Vayamos desde el principio. La política exterior colombiana, para poder descender. La política exterior colombiana, más allá de lo que diga cualquier documento en las bases del plan de desarrollo, lo que sea, es posicionar a Gustavo Petro como un líder latinoamericano. Eso es lo que a él le interesa. La sombrilla a través de la cual hace eso es la política medioambiental. Eso le da entrada en Estados Unidos, en el gobierno de centro izquierda, en los países europeos, en el gobierno, que la mayoría de partes es centro izquierda. Eso le da mucha, digamos, entrada. Pero lo que le da poder, lo que le da relevancia a Petro son básicamente dos cosas. La primera, que en el contexto, bueno, en sí mismo, pero también dentro del contexto geopolítico en el que vivimos, del eje China-Rusia, Sí. es la posibilidad de que Colombia se salga del eje occidental, del cual siempre ha estado, del eje atlántico. Sí, eso es lo que el primer componente de poder. Colombia es un país importante en la región porque es un aliado muy confiable de Estados Unidos y pues por todo este tema con Venezuela cercano. Y lo segundo que le da poder real a Gustavo Petro es que tiene interlocución tanto con Biden como con Maduro, que nadie tiene ese tipo de interlocución con los tres. Eh, entonces, eso es lo que le da a él poder real. Entonces, vayamos desgranando. Colombia. Para Colombia realmente esto tiene potencial de ser bastante bueno, pero la verdad es que ya estamos ganando como país Colombia. Después pasaré a Venezuela, pero para irlo en orden, digamos. Sí. Eh, ¿Por qué? Lo más importante de la visita de Petro a Biden, lo estratégico para Colombia a largo plazo, es que aún con el presidente más radical que ha tenido Colombia y que
cómo van los hechos de su gobierno, posiblemente será el más radical que habrá en varios años, porque todo pinta que el péndulo girará. Colombia se mantuvo dentro del eje occidental, alejado de extremismos, dentro de la centralidad occidental. Eso es muy importante porque desincentiva que tentaciones extremistas de Petro, a Petro le gusta hacer una veda internacional y digamos que no va a querer salirse de ahí porque además lo que le da poder también es su interlocución con Estados Unidos. Entonces desestimula tentaciones extremistas como riesgo país para Colombia, pues también a largo plazo digamos, la sostenibilidad institucional del país, porque indicaría que aún con un presidente tan radical, Colombia se mantuvo dentro del eje occidental, dentro del eje atlántico, dentro del eje moderado. Y eso a largo plazo. Y a corto plazo puede tener un efecto importante, y es que Petro empieza a gobernar con seriedad en materia de seguridad. A ver, Petro es un tipo mesiánico, ¿sí? Petro, con todos sus defectos, digamos, es una persona que piensa en grande, piensa a largo plazo, y y en ese orden de ideas que tenía su tema de la paz total, que no va a salir, ya nadie cree que eso va a salir, eso es una locura, eso no tiene ningún pie. Pero entonces esto le da una nueva causa a Petro para poder, digamos, hacer algo grande para lo que él sería grande. Digamos, recordemos que Petro tal vez al final del año pasado decía que cuando todo le estaban dando bien, él decía algo así como que esto no puede ser un ejercicio tecnocrático, o sea, a él gobernar bien un país no es suficiente, digamos, que no lo está gobernando bien, pero para él eso no sería suficiente. Para él algo grande sería la paz con Venezuela, ¿sí? Eso puede llegar a que se quiten presiones del tema este de la paz total, que no va para ningún lado, y empieza a gobernar bien en seguridad, lo cual tendría efectos a corto y largo plazo. Estados Unidos. Estados Unidos ya está ganando. En este contexto geopolítico, pues que Colombia no se le salga del redil ya es una ganancia, ¿sí? Si vemos lo que está pasando con Lula, que está ahí coqueteando con Ucrania y con China, tratando de posar de neutral, diciendo que la guerra de Ucrania la tienen Con transcurso Rusia. Zelensky. Exactamente. Y que la culpa de que siga la guerra es porque los gringos y los europeos, que por fin están unidos, la OTAN, el eje atlántico se está uniendo, es por culpa de ellos y no por Putin que invadió, pues eso es una locura, digamos. Entonces, para Estados Unidos, que Colombia se mantenga en el redil, no perder Latinoamérica, ya es una ganancia en este eje. Y para Biden electoralmente, digamos que esa reunión con Petro parecía una reunión de campaña dentro de cierto micronicho, digamos, para la política norteamericana. Biden anunció su candidatura presidencial y esto le da, digamos, en su nicho izquierdista, le da, digamos, le da gasolina, digamos. Yo creo que hasta cierto punto la Florida para ellos ya no es un swing state, sino ya es un estado republicano, pero entonces en su nicho le da cierta energía. Entonces, estos países, Colombia y dentro de sus riesgos, ya están ganando. Ya hablamos de los riesgos, ya están ganando. El problema es para Venezuela. Realmente uno quisiera creer que como todas estas cosas que va a haber algo, pero realmente yo no soy muy optimista que esto va a llegar a ningún lado, básicamente porque Maduro es quien es, Maduro es quien es, Maduro es un dictador, es un criminal de lesa humanidad, acusado de narcotráfico, Maduro es lo que es, ¿sí? Como decía Guaidó en una entrevista, no van a entregar el poder así como así, ¿sí? Maduro es lo que es. Petro es muy desordenado, Petro, con sus virtudes de pensar en grande y lograr cosas, es demasiado desordenado, lo cual le complica mucho lograr las cosas. Y pareciera que más que una mediación es una alianza, en la línea de lo que usted planteaba al principio, José Gregorio. Más que una mediación, esto parece una alianza. Y ahí es donde está el riesgo para Colombia, porque creo que si hubiera posibilidades serias, ojalá las hubiera, yo soy escéptico, pero ojalá me equivoque, pues digamos que en el marco que hubiera avances democráticos, sí, serios, pues Petro sí pudiera ir avanzando en el lobby allá para las sanciones, si es en el marco de algo serio. Pero como muy probablemente no va a ser algo serio y Petro va a seguir, digamos, intentando abogar por quiten las sanciones, etcétera, pues eso va a generar reacciones en los republicanos y va a desestimular también a los demócratas, etcétera, etcétera. Esa es Y como la película. justo ahorita usted mencionó a Guaidó y pues Guaidó ha acaparado titulares en las últimas horas por pues esta huida a Colombia y en lo que terminó, ¿no? Por un lado, la Cancillería terminó rechazando su asistencia a la conferencia internacional esta que se celebra en Bogotá con una veintena de cancilleres aproximadamente, alegando que no estaba invitado. Por el otro lado, termina siendo expulsado de Colombia, ¿no? Alegando que había entrado inapropiadamente al país. Sabemos que, pues, en este caso, sabemos que Guaidó aprovechó este evento
para pues salir de Venezuela por otras razones, básicamente por conflictos internos. Su partido Voluntad Popular le quitó la candidatura y pues que el chavismo lo arrestara, ya eso iba a ser cuestión de horas. Pero más allá de eso, pues está el hecho de cómo queda Colombia justo en el momento en el que convoca a esta cumbre y pues termina eh, rechazando que Guaidó participe en esta conferencia, como él lo planteó, digamos, como una manera de escape. eh, un poco accidentada, un poco estratégica, para tratar de por lo menos de esa manera ver si conseguía algún espacio al salir de Venezuela, ¿no? Pero pues lo que consiguió fue un rechazo total de Colombia, rechazaron su participación, lo expulsaron del país. Ahora mi pregunta es, ¿esto no deja más expuesto al gobierno de Petro, al gobierno colombiano, en lo que es la alianza con Maduro, que está totalmente alineado, no lo deja expuesto ante los invitados internacionales que vienen de otros países y de cierta manera el episodio de Guaidó le implosiona un poco este evento? Yo creo que sin duda es perjudicial. Guaidó es un tipo que hasta hace muy poco fue reconocido como jefe de Estado de Venezuela, algo así como 40 países del mundo, las democracias más importantes del mundo. Eh, y entonces, al margen de estos temas internos, de las candidaturas locales y de la representatividad que tenga en Venezuela, lo cierto es que a nivel internacional tiene cierta representatividad y creo que haberlo sacado del país con esas declaraciones tan destempladas del ministro de Exteriores Leiva pues, fue una cosa, digamos, hasta cierto punto grotesca. De pronto se ha podido manejar de una forma, si en el marco de una verdad voluntad de paz, de mediar, se ha podido manejar de una forma mucho mejor, sin duda, creo. Guardar un poco las formas, tal vez. Claro, las Que no formas, se sin duda. notara tanto la Sí. parcialidad, ¿no? Porque tal vez esto puede mostrar a la comunidad internacional que realmente, pues, el gobierno de Colombia tiene una posición hacia una de las partes que están supuestamente negociando. Sin duda, digamos, faltó diplomacia y, a ver, yo creo que no hay que ser un Winston Churchill para darse cuenta que no son, que Petro no es neutral, ¿sí? Pero debiera ejercer su rol con neutralidad, ¿sí? La verdad es que yo creo que en Colombia y en los países que hemos tenido de cerca el tema con Venezuela, pues ser neutral es muy difícil, o uno está con la democracia o está con la libertad, en eso no hay puntos medios, pero si va a ejercer un rol de mediador, debe actuar como tal independientemente de sus convicciones personales, digamos. Claro, ahora en este caso, pues hay que tomar en cuenta que otro evento o otra noticia reciente fue el hecho de que hace pocas horas también el régimen de Maduro salió a poner las condiciones que quiere o que quiere conseguir, lo que quiere conseguir de esta conferencia internacional. Y prácticamente el régimen de Maduro lo quiere todo. Quiere que se le levanten todas las sanciones, que se suspenda la investigación en la Corte Penal Internacional, que se le devuelva todos los recursos del exterior, tanto en Estados Unidos como el oro que está en el Banco de Inglaterra, que Estados Unidos le otorgue la libertad a Al Saab. Entonces está presionando aún más pues a Petro, a esta supuesta mediación que intenta ejercer cuando pues esto coincide con lo que ya Petro fue pedirle a Biden, que le levantara las sanciones a Maduro. Está buscando, o sea, qué Sí, hacen qué puede obtener y qué puede obtener además la oposición venezolana cuando lo único que parece ofrecerle el régimen de Maduro es que si consigue todo esto que quiere, es decir, un todo o nada, entonces vamos a unas elecciones con unas mínimas garantías, lo cual no sería ninguna concesión porque pues más bien es un derecho constitucional, ¿no? Que haya unas elecciones libres y transparentes. sí, José Gregorio. Digamos que si uno quisiera ser optimista ahí, lo que pensaría es que es una estrategia de negociación, ¿sí? Que es un punto de llegada. Eh, Habrá que ver. Y en todo caso, pues lo que pide, pues no lo va a conseguir aunque se quisiera. Digamos que la Corte Penal Internacional de Estados Unidos ni siquiera es parte de la Corte Penal Internacional.
de ninguna influencia en la Corte Penal Internacional. Ellos avanzan sus propias investigaciones a su ritmo y eso evidentemente no va a pasar en 2 días. Sí, esto tiene sus tiempos. El tema de Alex Saab, entiendo que es un tema básicamente judicial, que creo que el asesor norteamericano ya les dijo, el asesor de Biden, que eso es un tema de la rama judicial, que ellos no pueden hacer nada frente a eso. Sí puede haber algo en el tema de las sanciones, sin duda, y en el tema de los dineros, eh, pero eso es un punto de llegada sobre la base de que restablezcan la democracia. Lo que decían algunos analistas colombianos en el fin de semana era que sí, Petro le pidió eso, pero que Biden le dijo que pues que sin democracia no se levantan las sanciones. Entonces, De ojalá hecho, sean el John margen Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, también dijo públicamente que no ha sido suficiente, que no es suficiente lo que han obtenido o lo que han visto de parte de Maduro como para dar ese paso, ¿no? pues con más veras, José Gregorio. Entonces el tema ahí, ojalá que sea un tema de estrategia de negociación. Entonces no se las van a levantar dentro de lo que está el control del Ejecutivo de Estados Unidos, ojalá sea una estrategia de negociación para ir llegando a algo. Y no creo Y que se las levanten a cambio de nada. Para Biden en esta época electoral, pues sería un desastre. Así como si logra avanzar en la democracia, pues sería un logro enorme, tanto para Biden como para Petro, para la oposición, como para Maduro. A cambio de nada, tendría un costo político enorme, más aún en el contexto electoral que está teniendo Estados Unidos, el ciclo electoral que se aproxima, digamos. si usted dentro de su análisis, primero, ¿hasta dónde cree que puede llegar, que se puede lograr? Y segundo, ¿hasta dónde cree o considera que debe llegar Petro, viendo pues ya los intentos de mediación que ha hecho a favor del régimen de Maduro? Petro debe llegar hasta el punto que todo lo que pida debe ir atado a un cronograma democrático, a algo serio, avalado por Estados Unidos, a algo serio, a algo tangible, que la oposición venezolana esté plenamente de acuerdo. En el momento que Petro se salga de eso, ya deja de ser visto, así sean las formas, como un mediador a ser un canciller de ellos. De hecho, ya digamos en Estados Unidos así se percibe. María Anastasia O'Grady en Wall Street Journal hablaba de eso, que era el canciller de ellos también. Pues, varias gente lo ha dicho, pero ella también lo decía. Pero Wall Street Journal pues influye mucho, digamos, en la opinión del centro derecha en Estados Unidos. Pero digamos, aún queda la forma, aún queda el margen de espera. Pero si sale de ahí, ya en el público demócrata, pues ya también quedará en evidencia y sería, digamos, muy perjudicial para, para Biden y para Petro. ¿Sí cree usted que ha ido Petro en ese camino, por llamarlo de alguna manera, como ya muchos lo han señalado en los medios, como el canciller de Maduro? O sea, yo creo que decir uno que Petro es un subordinado a Maduro, creo que no corresponde a la realidad. Son aliados, sin duda son personas afines, pero Petro tiene su propia agenda. Petro quiere ser un líder latinoamericano y realmente, si logra contribuir a una paz decisiva de Venezuela, digamos, si logra contribuir a que se restablezca la democracia en Venezuela, tenga uno la opinión que tenga el presidente Gustavo Petro, es un logro inmenso, 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 inmenso. Entonces yo creo que su apuesta es más hacia allá, que, que digamos que para poder, digamos, estar en el punto en el que está, pues tiene que tener esa alianza con Maduro. Pero en el momento en que más allá de las formas que se trate de ser neutral, ya sea tan evidente y pues se perjudicará. Y el punto, la línea roja, el Rubicón donde digamos se mostrará que dejó de ser mediador, hacían las formas, a ser lobista, a ser canciller, será cuando empiece a seguir, será si sigue exigiendo el levantamiento de sanciones y que devuelvan dineros, etcétera, sin contraprestación democrática alguna. Si todo eso se va atando a contraprestaciones democráticas acordadas, apoyadas por Estados Unidos y acordadas con la oposición venezolana, pues eso es otra cosa. Pero si se sale de ahí, ahí ya empieza a ser el lobista en lugar de mediador para efectos al menos formales incluso. Sí, usted hace casi un año, también en una entrevista acá con Panam Post, justo acababa de ganar las elecciones, Petro era presidente electo, nos dijo que
o calificó a Petro como un comunista disfrazado de oveja progresista. Ahora quiero preguntarle, ya teniendo 8 meses en el cargo, en ese momento pues todavía no había asumido, ¿usted cree que lo que ha visto hasta el momento del gobierno de Petro le confirma lo que dijo en ese momento? ¿Ha visto alguna moderación que se incline hacia el mal llamado progresismo con sus políticas? ¿O cree que más bien se quedó corto? Las dos cosas, José Gregorio, por contradictorio que parezca. Yo creo que Petro sigue teniendo su... Petro es comunista, o sea, digamos que yo no, digo, yo no argumenté en el libro que fuera comunista porque estaba buscando un adjetivo más, a ver cómo apoyábamos la campaña más para dar un mensaje más duro. No, Petro plantea la superación del mercado y el capital. Y eso es el comunismo, es el socialismo más radical, eso es el comunismo. En su discurso en el balcón siguió hablando de socialismo, ¿sí? O sea, esa es su ideología. Ahora bien, las circunstancias lo han moderado. Digamos que el balance, permítanme, voy a extender un poquito acá, el balance a, 2010, a diciembre de 2010 es que Petro fue un izquierdista moderado, con dosis de populismo no materializado. A partir de febrero empezó a dar mensajes de que, digamos, materializar más ese populismo con el tema de reforma a la salud, etcétera. Pero a diciembre realmente hay que reconocerlo que Petro fue, ha sido mucho más moderado. Y vamos a algunos ejemplos. Petro es un tipo que hablaba de expropiar, hablaba de comprar como Chávez, sí, a sus rivales políticos y pasó de eso a hacer acuerdos con Fedegan, a tener un espacio de confianza con el presidente Uribe, que ha sido saludable para la democracia colombiana para despolarizar, polarización que inició de modo tajante con el desconocimiento del resultado del plebiscito, con el robo del plebiscito. En materia económica, ha sido un izquierdista moderado. Realmente Ocampo es un académico de centro izquierda, respetado, por supuesto, y Ocampo está ahí pues porque Petro lo quiere, ¿sí? Y aunque son equivocadas sus políticas en muchos casos, como aumentar impuestos cuando se avecina una recesión, un decrecimiento de la economía, al tiempo que recibió las mayores ingresos tributarios posiblemente en muchísimo tiempo, al tiempo que está este tema inflacionario, pues subir impuestos, pues no, en una mente liberal clásica, conservadora, pues no cabe, pero eso no es extremista, ¿sí? Incluso Petro moderó a su presidente del Senado, Roy Barreras, cuando Roy Barreras anunció en, en julio que quería una especie como de fast track para implementar la agenda política de Petro, fast track, que fue el Ahora, mecanismo que se utilizó en el gobierno Santos para implementar el acuerdo de paz sin separación de poderes y con desconocimiento de la voluntad popular, que eso es el extremismo por definición, ¿sí? Entonces ahora, esa sí, creo que moderación, sí, esa moderación no ha sido tal vez obligado por las circunstancias, por no contar con el capital político para poder avanzar más allá, porque hemos visto como voces de su propio partido, como la senadora Piedad Córdoba, ya han soltado por ahí la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, una vez que han visto que, por ejemplo, la reforma política no pasó, que la reforma a la salud pues ha encontrado sus obstáculos. Puede tal vez esta dificultad para pasar sus reformas en el Congreso, uno, obligarlo a moderarse más o dos, a radicalizarse para poder llevar a cabo sus proyectos. de nuevo, Gregorio, las tres y no son excluyentes. Explico. Comencemos por la moderación económica. Petro entonces tuvo esta moderación económica, si uno mira toda su política, su plan de desarrollo, él todo lo construye sobre la base de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Eso le resta margen de extremismo. ¿Sí? Si en el momento que él, digamos, expropiara o hubiera amenazas de expropiación, pues se dispara el dólar y se rompe la estabilidad macroeconómica. Además, en el contexto de la guerra con Ucrania, post pandemia, pues la economía global está muy inflamada. Luego, el margen para radicalismos es prácticamente nulo. ¿Sí? No hay margen. Si no, se disparaba el dólar. ¿Sí? Realmente el moderador de Petro en el primer semestre de su gobierno fue el dólar. Cada vez que decía algo muy radical, se disparaba el dólar. Entonces el moderador fue eso. Tema político. Yo creo mm, que si Petro hubiera presentado algún tipo de reforma constitucional, de asamblea constituyente, el semestre pasado, hubiera tenido buenos chances de pasar. ¿Por qué? Porque realmente, digamos que
pues digamos yo, como tú lo pude ver en el libro, pues digamos que yo valoro, ¿no?, la tradición democrática colombiana, nuestra tradición de libertad, pero esto no excluye a saber en el país en el que vivimos, en donde nuestros partidos políticos son fundamentalmente clientelistas. Eso, sumado a que Petro te rodeó de operadores, digamos, del gobierno del expresidente Santos, donde hubo mermelada, borbotones, y donde en ese marco pasaron encima, por encima incluso de la democracia liberal, pues obviamente eso generó unas expectativas en esos congresistas, de mermelada abundante, de clientelismo abundante, que le hubieran permitido prácticamente cualquier cosa. Por eso es que la reforma tributaria pasó, sí, hubo discusiones ahí en los foros, pero en el Congreso pasó derechito. Ahora bien, ¿qué pasó? Petro, para bien de Colombia, para bien de Colombia, se metió con un tema que los colombianos no están dispuestos a aceptar que se les dañe, que es su salud. Lo único que a un presidente como Petro, que tenía esa base no es muy amplio, realmente Petro no es que sea muy popular en Colombia, sino que tiene una base dura, que era más o menos 50, lo único que podía romper eso, ¿sí?, ese teflón, era meterse con la salud. Y justo ahí después apareció el tema del hijo, para terminar de agrietar su popularidad y por lo tanto su gobernabilidad. En ese orden de ideas, esas circunstancias también le metemos con el económico que hablamos antes, lo muere en lo económico. Y este tema lo muere en lo político. No hay ninguna posibilidad, o sea, no veo ninguna posibilidad que con este declive en la popularidad de Petro, como resultado de haberse metido con la salud, que le arrastra el resto de la gobernabilidad, pueda pasar algún tipo de constituyente en Colombia. Eso no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera una reforma constitucional para una reelección. Para que eso ocurriese en Colombia tendría que haber casi que un consenso político y social que Petro es el hombre que el país necesita, como en su momento ocurrió al principio del siglo XXI con el expresidente Uribe, que a su vez le permitió elegirse en primera y segunda vuelta. En primera vuelta, tanto en la elección como en la reelección, Petro no logró ni de cerca eso, sus números son realmente normales. De hecho, el porcentaje con el que Petro se eligió es menor que con el que se eligió Iván Duque. Luego, eso no tiene ningún chance así lo quisieran, digamos. Yo creo que Petro, además, Gregorio, permítame completar esto. Petro está muy contento donde está. Petro, Petro hasta cierto punto es una vedette internacional por el tema ecológico, el tiempo que tiene esa interlocución con Biden, y él no creo que quiera ponerse a meterse en extremismos que le van a cerrar puertas, que además que no tiene ninguna viabilidad política de lograrlo, porque otra cosa es que pudiera, pero no tiene ninguna habilidad política de lograrlo, al menos ahora. Sin embargo, usted pues ha recordado que pues esa intención que tiene él de trascender, ¿no?, en el ámbito internacional. Ahora quería preguntarle, en el caso de Colombia, pues no hay reelección. Él tiene solamente 4 años y ya le han pasado 8 meses. ¿Hacia dónde cree que puede ir entonces Petro? Si podemos hacerlo como brevemente, que nos queda ya poco tiempo. ¿Hacia dónde cree que puede ir Petro para lograr esto? Porque pues en el caso de Venezuela ya vimos a dónde llegó, ¿no? A una reelección indefinida para quedarse ahí pues eternamente. En el caso de Petro, ¿hacia dónde puede avanzar si tiene tantos límites en el Congreso, falta de capital político, la popularidad en picada? Eh, ¿Puede buscar en algún momento tal vez extender su mandato de alguna manera, buscar establecer la reelección o buscar un sucesor que continúe con lo que pueda ser su legado, lo que considere su legado? Sí. A ver, Petro, como cualquier político del mundo, quiere extender su legado. Eso no hay, así sea moderado, de izquierda, de derecha, todos quieren, digamos, poner un sucesor o seguir en el poder. Eso no hay que meterle mucho misterio. ¿Sí? Uno. Dos. Posibilidad de reforma constitucional de extender periodo o reelegirse, no tiene ninguna. Hoy no existe ninguna, no tiene la gobernabilidad. Y cada vez como resultado de su mal gobierno en temas de seguridad, el péndulo normal se va a acelerar, posiblemente se va a acelerar, más de lo que uno hubiera pensado antes. Intentará seguramente alguien de su partido o su señora, pero creo que como están las cosas, su caída en su popularidad, su mal gobierno, no le va a permitir nada en ese sentido. Nada en ese sentido. Y por Oye, último, quiero preguntarle, sí, para sí, volver y cerrar ya con el tema internacional.
Comenzamos hablando de pues su posición frente a Venezuela, pero no ha sido el único pues aspecto en cuanto a política exterior que ha sido desacertado. También hemos visto pues esa pugna, esa lucha que inició a través de las redes sociales contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. También está el caso con Perú, donde fue declarado por el Congreso persona no grata por pues inmiscuirse en los asuntos internos de Perú y pues recientemente se lo recordó nuevamente en la OEA el canciller, el embajador peruano. ¿Cómo ve en general, muy brevemente, cómo ve en general qué ha sido la política exterior de Gustavo Petro y cómo deja a Colombia, pues con estos tres, si vemos este triángulo, Venezuela, El Salvador, Perú? El tema de Salvador, Perú, eso es un desastre, eso no tiene ninguna presentación, eso muestra el carácter populista de Petro y a veces irresponsable, eh, pero, ojo con esto, es porque él necesita tener un chiste de causas grandes, mayores, eso es su naturaleza, digamos. Entonces, ¿quién es? El tema de Venezuela, la oportunidad de contribuir a restablecer la democracia, si sea la forma para, ¿sí? Creo que creo que satisface, digamos, hasta cierto punto cualquier tipo de mesianismo, cualquier tipo de intención de ser líder latinoamericano. Y creo que entonces, así como a Colombia puede conllevar a que empiece a gobernar con seriedad en materia de seguridad, porque ya desestima el tema de la paz total, porque evidentemente es mucho más grande contribuir a la democracia en Venezuela que una paz total que no tiene ni pies ni cabeza. También puede contribuir a que se deje meter con Bukele y con los de Perú y se dedique a esto que realmente es muchísimo más grande. Pero ese supuesto o ese posible aporte a la supuesta democracia en Venezuela puede terminar más bien en darle legitimidad y pues reforzando, atornillando más en el poder a Nicolás Maduro. Pues hombre, puede que sí, José Gregorio, pero realmente yo creo que Maduro ya tiene tantos ojos puestos que ya es muy difícil. Es que está la Corte Penal Internacional allá metida. En las películas ya es el malo, ¿sí? Ya es el malo. Maduro siempre es el malo en todas las películas. Eh, luego caer más, levantar eso es muy difícil, salvo que hubiese algo concreto de avances democráticos. Entonces, si no, y como tiene tantos ojos y en ese marco de esa matriz de opinión tan mala que tiene, si no hace avances concretos, antes va a quedar más aislado, porque mire, dieron la oportunidad, hasta Petro se metió, que hasta Biden se metió a ayudarlo, a ver cómo hacían para el tema de la democracia, y no hicieron, y todo lo contrario, volvió a quedar mal. Entonces, yo realmente, pues por supuesto existe el riesgo, pero creo que un tipo tan desprestigiado como Maduro, si no muestran avances concretos, antes creo que lo va a aislar más, para ser sincero. Y Claro, Petro y puede, ese aislamiento, pero ese aislamiento y esa relación estrecha con Colombia no terminará, no puede terminar arrastrando también a Colombia. claro, claro. Entonces, así es, y ese es el riesgo que tiene Petro, que en el momento que siga haciendo estos lobbies en el marco de esa alianza con Maduro, en el momento que lo haga, si no hay una contraprestación de avances concretos democráticos, ya deja de ser, al menos en la forma, un mediador a ser un aliado de un dictador, de un genocida, etcétera, narcotraficante, etcétera, etcétera. Y eso ya es otra cosa. Y eso ya es otra cosa. Bueno, te doy las gracias entonces por habernos acompañado hoy aquí en Pan Am Post a Jorge Enrique Gómez Pardo. José Gregorio, muchísimas gracias y aquí, como siempre, muy agradecido y dispuesto a comentar cualquier cosa que requieran. Muy amable. Cómo no, muchas gracias por su análisis.